Los premios Martín Fierro, como calculo todo el mundo ya sabe, se premian formatos, actrices, conductores de la radio y de la televisión. Ahora se lo ha desdoblado y solo de la televisión. Bueno, yo analizo la televisión, estoy haciendo mi tesis de la licenciatura en Comunicación Social y estudio programas de no ficción, es decir, y también de medios hegemónicos. Miré 400 horas de televisión para mi tesis. Esas 400 horas de televisión fueron entre Showmatch, Susana Jiménez e Intrusos. Ajá. Y focalizo en representaciones de mujeres trans. Eso es lo que miro. Analicé mucho a Lizzie Tagliani, que estuvo anoche, y hay cosas que me llamaron la atención. Durante la jornada de anoche hubo como varios momentos donde el feminismo explotó, digamos. Si bien estuvo durante toda la jornada, hubo momentos, por ejemplo, en los que se premió a Carla Peterson, que es una actriz que se ha autodenominado feminista y que participa del colectivo de actrices argentinas. Y anoche, cuando recibe su premio, despliega el pañuelo verde. Entonces, bueno, ayer era como bastante curioso que justo gane mejor labor humana. Cuando estuvo como mejor panelista, no ganó un hombre cisgénero. Entonces, pero no tampoco, es como la herramienta que encontraron las disidencias para ver si coinciden o si recuerdan cómo era el humor antes de toda esta ola, digamos. Sí, no, hablando de la figura, por ejemplo, de Florencia de la Vega, me acuerdo de la figura de Florencia de la Vega y de la novela que protagonizó ella, El Sodero de mi vida, ¿era? ¿No? Sí, puede ser que una Los vez... Roldán, quizás. Los Roldán, sí, está. Que también es como que empezó a adoptar un rol protagónico, en este caso una travesti que, bueno, obviamente muy reconocida, pero siempre desde ese papel, ¿no? Desde el humor, porque de hecho Los Roldán era una comedia. Claro. No sé cómo habrá sido eso después reflejado en los Martín Fierros y después habrán sido premiados, no recuerdo mucho, pero también un poco relacionaba esto de Lizzie Tagliani con Florencia de la Vega, que tal vez fue la primera figura así como más mediática, claro, si se quiere, pero también muy vinculada a lo que era el humor, ¿no? Claro, en realidad es casi la segunda más mediática, porque antes estuvo Cris Miró, que estaba en auge en el 91. Fueron utilizadas para el humor de los varones heterosexuales, un humor misógino, antimariquita, que burlaba de las trans, que muy próximamente también se la valore en su rol de conductora, en su rol de panelista. Como les decía, ayer perdió justamente cuando en realidad el rol era otro, ahí ya ganó un varón heterosexual, digamos, la terna, digamos. Otra de los ejes de mi tesis se llama Lo personal es político, y que tiene que ver justamente con el uso que hacen de la experiencia estas disidencias para poder hablar de lo que es político. Entonces, por ejemplo, yo analizaba momentos en los que Lizzie aparecía en la televisión y siempre ocurría lo mismo. Cuando ella quería hablar de cupo laboral trans, cuando ella quería hablar de la poca esperanza de vida que tienen las trans en nuestro país, que es de 30, 40 años, siempre se la cortaba o se la desplazaba a otro lugar, digamos. Como no interesa esto. Recuerdo en el living de Susana, que es icónico, digamos, de nuestra televisión, un momento en el que Lizzie Tagliani le quiere hablar de esto, le habla del cupo laboral trans, y Susana nunca le pregunta o repregunta o quiere ahondar más en el tema, y le dice, ella le habla, viste, del cupo laboral trans, y Susana le contesta: ¿y vos, Lizzie, estás de novia? O sea, no importó. Fatal. Tal cual. Son como falsa aceptación, como yo te invito acá, pero hablemos de esto que divierte o de esto que vende, y no hay mucho lugar para el discurso político. Y creo que lo importante de anoche es que, por ejemplo, una trans como Lizzie pudo subir, y como no sos interrumpido cuando haces el discurso de agradecimiento, ella pudo hablar de las trans, pudo hablar de identidad de género, y también fue un discurso cargado de conciencia de género, pero también de clase. Porque no podemos obviar que, por ejemplo, Lizzie Tagliani sí es una trans, con todo lo que ello implica, pero que tiene ciertos privilegios.
porque es de clase acomodada hoy en esta situación, porque está en la tele y no es la realidad de todas las trans. Entonces no hay que olvidar eso, y creo que Lizzy Tagliani lo remarcó. Dio un discurso en el que hablaba de la pobreza, en el que hablaba de se nos trata de brutos, pero en realidad lo que no tuvimos son oportunidades. Habló un poco de eso, habló de identidad de género, pero también tuvo mucha conciencia de clase atravesando ese discurso. Y creo que eso que es la mirada política y feminista que hay que darle a estos eventos, ¿no? Mejor labor humorística. El ganador o la ganadora es Lizzy Tagliani, Cortá por Lozano, Telefe. Quiero agradecer a APTRA por el premio y a mi familia, a mi mamá, por los valores, por todo lo que me ha dado con lo poquito que teníamos. Porque cuando tenía 7 años, caminaba 3 cuadras para agarrar un balde de agua de una bomba. Ahora cuando escucho refugiarse en tratar a los pobres como si fuéramos personas que ni siquiera saben pensar, les cuento a todos que sabemos y conocemos mucho más de lo que todos creen. Que lo único que nos falta, o lo que nos faltó, lo que me faltó en ese momento, fueron recursos, personas que nos ayuden a salir adelante, las oportunidades de la vida que quizás todos tuvieron y que a veces nos cuesta tener a nosotros. El hilo violeta. Noticias con perspectiva de género.